Vivimos en un mundo profundamente herido. Según datos estadísticos a nivel mundial, cada año se realizan alrededor de 60 millones de abortos en todo el mundo. La tasa fue subiendo exponencialmente desde que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en algunos países. Según datos de la ONU, en 2019, la tasa global de homicidios fue de aproximadamente 6,1 por cada 100.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que equivale a una tasa de suicidios de aproximadamente 10,7 por cada 100.000 personas. En muchos países desarrollados, alrededor del 40 o 50% de los matrimonios termina en divorcio. La UNICEF estima que al menos 1,2 millones de niños son víctimas de trata infantil cada año. Las niñas son explotadas sexualmente y los niños son enviados a trabajos forzosos. Existen formas modernas de esclavitud, como la servidumbre por deudas, el trabajo forzado y la trata de personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente 40 millones de personas viven en situación de esclavitud en todo el mundo. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 10 hombres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y podemos seguir nombrando: hambruna, discriminación étnica, discriminación social, sectas, pornografía, pobreza, pedofilia, guerras. Quizás tú también te has visto afectada por alguna de estas realidades. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasó con el mundo? ¿Cómo caímos tan bajo? La palabra de Dios nos da la respuesta. No es un relato color de rosa, pero sí es la verdad. En el principio, Dios creó un entorno paradisíaco para los seres humanos, con su presencia cercana, una misión clara y una relación pura entre ellos y con Él. Pero algunos pasos que dieron los alejaron de todo eso y como consecuencia lo perdimos. Y esa es la pregunta que quiero dejarte hoy. ¿Cómo fallamos en convertirnos en los humanos que Dios quería que fuéramos y en cumplir lo que Él nos encomendó? En el Edén, Dios no creó robots programados para obedecer automáticamente, sino seres capaces de amarle libremente, de decidir confiar en Dios y vivir bajo su sabiduría. Pero algo trastornó todo. Hoy quiero que reconozcamos juntos las señales de cuidado, peligro en nuestras propias vidas. Entra en escena un nuevo personaje. En Génesis 3:1 podemos leer: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Más adelante sabremos que se trata de Satanás, quien fue creado como ángel de luz, pero se rebeló contra Dios. Se presenta de forma astuta, no innovadora, disfrazado de algo familiar. Le pregunta a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Aquí comienza la duda sobre la palabra de Dios. La serpiente insinúa que Dios no es tan bueno como parece, que es restrictivo, que está ocultándoles algo. Eva responde mal. En el versículo 2, ella dice: «Claro que podremos comer del fruto de los árboles del huerto», contestó la mujer. «Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer». Dios dijo: «No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán». Pero Dios no había dicho eso. Eva quita la palabra libremente y añade que no deben tocarlo. Así comienza la tergiversación. Te pregunto, ¿la palabra de Dios es suficiente y clara, pero la conocemos y confiamos en ella? ¿Hay mandatos que preferimos ignorar porque creemos que no se adaptan a nuestra situación? ¿Nos excusamos diciendo que no es tan claro? Toda la Escritura es inspirada por Dios para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Así dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Haz caso a la palabra de tu buen Dios.
Dios había dejado claro que rechazar su palabra traería como resultado la muerte. ¿Quién querría vivir toda la eternidad con gente que se va a autodestruir? La serpiente insiste: no morirán. Una mentira directa. Satanás minimiza las consecuencias del pecado y distorsiona la verdad de Dios, prometiendo falsa libertad y conocimiento. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. El engaño fue sutil. Ya eran imagen de Dios, y Dios les daría sabiduría en su tiempo, pero Eva dudó de su bondad y creyó que debía independizarse para alcanzar su potencial. Hoy también se repite el engaño. Define tú lo que está bien. Tus emociones son tu verdad. Sé tú misma, sin límites. Pero, querido amigo, ¿quién dirige tus decisiones, tus emociones, tus deseos o la palabra de Dios? Antes de actuar, debemos preguntarnos: ¿qué dice Dios? ¿Esto lo glorifica? Huye de la tentación. Haz caso a la palabra de tu buen Dios. Hemos visto que el primer paso hacia pecar es poner en duda la palabra de Dios. Continuaremos con el siguiente paso: los deseos egocéntricos. En Génesis 3:6 leemos: la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Dejó de caminar por fe y se dejó llevar por la vista y sus deseos. Este versículo refleja lo que más adelante describe Primera de Juan 2:16. El deseo de los ojos: vio que el árbol era hermoso. El deseo de la carne: su fruto parecía delicioso. El orgullo de la vida: quiso la sabiduría que le daría. Eva codició lo que no era suyo. Deseó algo que solo pertenecía a Dios. Él es el único que es sabio. Hoy también caemos en el autoengaño de merecer cosas sin preguntarnos si son parte del deseo de Dios. ¿Tus decisiones nacen de una convicción guiada por Él o solo de un deseo personal? Frases como: me lo merezco, después de todo lo que he hecho, esto me hará feliz, pueden sonar inofensivas, pero reflejan un corazón centrado en uno mismo. Los deseos egocéntricos nos ciegan, nos aíslan y afectan nuestra relación con Dios y con otros. Nos llevan a la codicia, la envidia, la falta de empatía y a una vida sin contentamiento. Pregúntate: ¿este deseo refleja el corazón de Dios o el mío? ¿Estoy buscando agradar a Dios o satisfacerme a mí misma? ¿Cómo afecta este deseo a mi entorno y a mi relación con el Señor? Hagamos caso de la palabra de nuestro buen Dios. Ya vimos 2 señales de peligro. Primero, dudar de su palabra. Y segundo, alimentar deseos egocéntricos. Ahora pasamos a la tercera: el acto mismo de pecar. En Génesis 3 volvemos a leer: la mujer vio, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Las palabras vio y tomó marcan el momento en el que el pecado entra en el mundo. Eva no fue forzada, eligió por iniciativa propia no seguir la voz de Dios. Como dice Matthew Henry, Satanás puede tentar, pero no puede forzar. Ella ya había dudado de la bondad de Dios y deseado lo que Él había prohibido. Solo faltaba dar el paso final, actuar, y lo hizo. Su decisión arrastró a su esposo. Ambos quisieron definir el bien y el mal por sí mismos. Este acto rompió todo: la armonía, la comunión, la identidad y el propósito. El pecado trajo consecuencias profundas que seguimos viviendo hoy. Somos conscientes de que cuando elegimos ignorar la palabra de Dios, fallamos en nuestro propósito de reflejarlo y vivir para Él. Recordamos que cuando llega la tentación, sí tenemos una opción. Huye, amiga, huye, amigo, haz caso a la palabra de tu buen Dios. Ese día, todo lo puro y bueno se deformó.
pasaron de la honra a la vergüenza. En el versículo 7 leemos: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Antes del pecado, Adán y Eva vivían desnudos, sin vergüenza. Todo era puro entre ellos y con Dios. Pero al pecar, su inocencia se desvaneció. Sus ojos se abrieron, no físicamente, sino en su conciencia, y sintieron vergüenza. El pecado trajo temor, culpa y vergüenza. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, un intento humano e insuficiente de esconder lo que ya no podían ignorar. Cuán frágiles son nuestras maneras de cubrir el pecado. Y te pregunto, ¿aún sentimos vergüenza cuando hacemos lo malo? ¿Nuestra conciencia nos inquieta o ya nos hemos acostumbrado a ignorarla? ¿Estamos escondiendo un pecado con buenas obras, religiosidad o silencio? Recuerdo a mi hijo cuando dibujó en la pared. Al descubrirlo, corrió a esconderse. Sabía que había cruzado un límite. Igual que nosotros, que intentamos evadir las consecuencias cuando pecamos. No cubras tu vergüenza con excusas. Arrepiéntete y escucha la voz de tu buen Dios. Y aquí, en medio de la vergüenza, vemos una luz. Dios no los abandonó. Aunque hubiera podido empezar de nuevo, los buscó, porque les amaba y te ama a ti también. Luego pasaron de la confianza al temor. En Génesis 3:9 leemos: entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El pecado no solo trajo vergüenza, también trajo temor. Dios, sabiendo exactamente dónde estaba Adán, le hace una pregunta que apunta a su corazón. ¿Dónde estás? No era sobre su ubicación, sino sobre su condición. Era una invitación a confesar. Pero Adán ya no confía. Está asustado, se esconde y en lugar de reconocer su culpa, pone excusas. Nuestra relación con Dios está basada en amor y confianza o en un temor que nos aleja de Él. Es ese temor reverente que nos lleva a adorarlo o un miedo que nos hace escondernos. Como Adán, muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra vergüenza ni con nuestra culpa y terminamos echándole la culpa a otros. En Génesis 3:12 leemos: el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Dios llamó primero a Adán, quien había recibido directamente el mandato, pero en vez de confesar, culpó a Eva y hasta a Dios. Eva, por su parte, también desvió la culpa, señaló a la serpiente. Ambos buscaron excusas, sin embargo los dos eran responsables de sus propias decisiones. Dios esperaba confesión y un corazón arrepentido. En Razón de Ser leímos algo que nos impactó. ¿Sabías que tu buena o mala relación vertical con Dios siempre afecta a tus relaciones horizontales con los demás? El juego de la culpa que comenzó en Edén todavía está hoy en nosotros y a nuestro alrededor. Cuán fácil es engañarnos a nosotros mismos para pensar que no somos tan culpables como aquel que ha asesinado, robado o violado, o que algo no es tan vergonzoso como ser ociosos o vulgares. Recuerdo que en mis primeros años de casada solía culpar a mi esposo por todo. Si algo se rompía, si olvidábamos algo antes de salir, era su culpa. No veía mi parte. ¿Y tú? ¿Te excusas fácilmente? ¿Culpas a otros por tus errores? Dios no busca destruirte, sino restaurarte. Pero el arrepentimiento es el único camino. Si no confesamos, seguimos escondidos, cargados de culpa
y lejos de la comunión con Él. Lo que empezó como una misión compartida se volvió un conflicto constante. La armonía y la intimidad que existían se rompieron. Empiezan las luchas en el matrimonio. En Génesis 3:16 podemos leer: Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. El pecado trajo consecuencias directas en el matrimonio. Lo que antes era una bendición, tener y criar hijos, ahora incluiría dolor y dificultad. En el capítulo siguiente vemos cómo ese sufrimiento se manifiesta incluso en conflictos familiares graves. Quizás has vivido el dolor cuando uno de tus hijos se aleja o se comunica poco, o quizás tú misma fuiste una hija rebelde. La Biblia advierte que en los últimos tiempos los hijos se levantarán contra sus padres. ¿Quién de nosotros no ha sentido tristeza cuando nuestros hijos se rebelan o nos ocultan cosas? Aunque mi hijo es pequeño, ya muestra esa naturaleza de desafiar, retar y no querer compartir. Además, el pecado afectó la relación entre esposos, generando conflictos y luchas de poder. Medita en estas preguntas. ¿He fallado en ser ayuda idónea para mi esposo? ¿Trato de controlarlo creyendo que nuestra sabiduría es la única correcta? ¿Hay maltrato verbal o psicológico en mi relación con mi esposo? ¿Qué obstáculos nos impiden ser una sola carne? O también, ¿se usa manipulación o seducción para disimular heridas? Amiga, si sufres violencia verbal o física, no estás sola. Busca apoyo espiritual y profesional. Para el hombre, las consecuencias del pecado serían en su trabajo físico y en su condición humana. En Génesis 2 vimos que el hombre y la mujer eran vicerregentes de la creación, con el propósito de gobernar y llevarla a algo mejor. El trabajo en el jardín no era difícil, solo tenían que tomar frutas de los árboles para comer. Pero cuando entró el pecado, todo cambió. En el versículo 17 leemos: Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. De ahora en adelante, el trabajo sería duro y fastidioso. La tierra, maldita por el pecado, requeriría esfuerzo para obtener el sustento. ¿Notaste el versículo 19? El hombre ya no tendría acceso a la vida eterna, volvería al polvo. El buen propósito de Dios fue truncado por la insensatez humana. Además, el pecado trajo maldición al medio ambiente. Leemos uno más: exilio del paraíso. En el versículo 23 leemos así: Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Un Dios justo, santo y puro no puede convivir con el pecado. Por eso, el ser humano ya no podía permanecer en su presencia. Dios colocó ángeles en la entrada del jardín para proteger el árbol de la vida. ¿Recuerdas que para vivir para siempre los humanos tenían que comer del fruto del árbol de la vida? Entonces, no fue un castigo, sino un acto de misericordia. Si Adán y Eva, en su condición caída, hubieran comido de ese árbol, habrían quedado atrapados para siempre en un estado de separación, dolor y pecado. Y Dios no quería eso para ellos. En su misericordia, Dios no exterminó a la humanidad, sino que los envió al exilio. El pecado trajo consecuencias profundas a su relación con Dios y entre ellos mismos, pero a pesar de todo, Dios les ofreció una nueva oportunidad. Así es nuestro Dios, lleno de misericordia. Amigos, hagamos caso a la palabra de nuestro buen Dios. Estemos alerta,
Cuán engañoso es nuestro corazón. No dudemos de la palabra de Dios ni de su bondad. No le demos entrada a sus deseos engañosos. No centremos nuestra vida en nosotros mismos, sino en aquel que lo dio todo por nosotros y que merece toda nuestra adoración. Huyamos de la tentación de pecar. El diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Recuerdas la vergüenza que sintieron Adán y Eva al ser conscientes de su desnudez? El final del capítulo dice que el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Dios les amó tanto que en lugar de exterminarlos y empezar de nuevo con otros humanos, les mostró misericordia cubriendo su vergüenza con su provisión. Así es nuestro Dios. Sin duda, este vestido fue mucho mejor que el que ellos intentaron hacer con hojas de higuera. Y hoy Dios sigue deseando cubrir nuestra vergüenza con su provisión. Él quiere restaurar nuestra relación con Él y también nuestra relación con los demás. Quizás sea alguien en tu trabajo, tu matrimonio, alguien en la iglesia o en tu familia. ¿Sabes qué? En su misericordia, en ese jardín, Dios ya buscaba nuestra restauración. Al maldecir a la serpiente, hizo una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Dios maldijo a la serpiente y le dijo: pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Aquí vemos una declaración de guerra entre aquel que algún día vendría, la descendencia de la mujer, y la serpiente y su descendencia. Dios prometió que la simiente de la mujer tendría una victoria definitiva, salvando a quienes pusieran su fe en Él, del poder del pecado y la muerte. ¿Y quién será el hijo de esta promesa? El resto de la historia nos hablará de cómo llegará este hijo a través de la simiente de la mujer. ¿Y sabes qué hará? Hará desaparecer para siempre toda la maldición del pecado y lo que trajo consigo. ¿Crees en lo que dice la palabra de Dios? De eso depende tu presente y tu eternidad. Y lo veremos en la próxima reflexión de nuestra serie.